Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 252, Itadori Yuji. Capítulo 20, Itadori Yuji. Itadori Yuji cayó del cielo como un meteorito, con la cabeza dando vueltas y palpitando de dolor. La sensación era como si le partieran el cráneo en dos. Una ráfaga cortante y afilada barrió el aire cuando Zeningij se lanzó hacia adelante, atrapando el cuerpo de Yuji justo antes de que se estrellara contra el suelo. Con delicada precisión, Kij lo bajó a un lugar seguro. Comillas, ¿estás bien, Itadori-kun? Preguntó Kij con calma, mientras observaba su estado. Al mismo tiempo, presionó suavemente la palma de su mano contra el pecho de Yuji, activando la técnica de maldición inversa. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de Yuji, aliviando su dolor y devolviéndole la fuerza. Yuji parpadeó y luego se puso de pie con cuidado para recuperar el equilibrio. Cuando alzó la vista, la admiración brillaba en sus ojos. Zenin, senpai, eso fue increíble. Aplastaste a Sukuna como si no fuera nada. Antes de que Yuji pudiera terminar, una extraña boca se formó en su mejilla, una grotesca manifestación de la conciencia de Ryomen Sukuna. HMPH, mocoso de pelo blanco. No te creas superior. Un día te haré pedazos. Y así, la presencia de Sukuna se desvaneció, volviendo a sumirse en el sueño dentro del cuerpo de Yuji. Yuji soltó una risita nerviosa, frotándose la nuca con una sonrisa avergonzada. Pero a Kij no le inmutó en lo más mínimo la amenaza de Sukuna. En cambio, se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Yuji con una calidez silenciosa. Lo has hecho muy bien, Itadori-kun. Eres fuerte, no solo en fuerza, sino también en voluntad. La mayoría de la gente de tu edad se habría derrumbado bajo presión. Pero tú, has llegado hasta aquí. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Sigue así, chico. Te estaré observando, y cuando estés listo, te ayudaré a ser aún más fuerte. Yuji se quedó paralizado. Sus labios temblaron ligeramente y una tenue niebla nubló su visión. Esta fue la primera vez que alguien lo reconoció de verdad. Nadie sabía cuánto había sufrido. Su único familiar, su abuelo, había fallecido, y ahora, formaba parte de un mundo plagado de maldiciones y hechiceros, donde la muerte acechaba en cada esquina. Peor aún, se convertiría en el huésped de la maldición más aterradora de la historia, Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Sin embargo, hace poco tiempo, era un estudiante de secundaria normal y corriente, nada especial. Ahora, su único propósito era recolectar todos y cada uno de los dedos de Sukuna, para que sirvieran como recipiente hasta el día en que Sukuna fuera destruido. Y cuando llegara ese día, él también desaparecería. Si esta vida iba a terminar tan joven, que arda con intensidad. Me llamo Itadori Yuji. Luchar contra el mal es mi pasión. Defender la justicia es mi credo. Ayudar a los demás. Esa es mi razón de ser. Julio de 2018. La derrota de Suguru Geto solo había traído una paz efímera al mundo del Jujutsu. En las últimas semanas, el número de mutaciones de espíritus malditos había aumentado de forma anormal. Entre bastidores, una sombra se extendía sigilosamente por el mundo, silenciosa, invisible incluso para los hechiceros más poderosos. Zeningij, Satoru Gojo y todo el equipo de segundo año eran desplegados constantemente por todo el mundo para la exterminación a gran escala de espíritus malditos. Mientras tanto, al igual que en el relato original, el trío de alumnos de primer año había sido enviado por sus superiores en una misión para investigar una escuela donde, según los informes, había aparecido un espíritu maldito de grado 1. A partir de ahí, los acontecimientos se desarrollaron tal como los conocemos. Itadori y los demás fueron completamente superados por el enemigo, espíritu maldito de grado especial, vientre maldito, pintura de la muerte. En un intento desesperado por salvar a Fushiguro Megumi y Kujisaki Nobara, Yuji luchó solo contra el monstruo. Su cuerpo se quebró, se estaba muriendo. Y en ese instante, Sukuna despertó. Naturalmente, el rey de las maldiciones no tenía intención de salvar a nadie gratis. Tras aniquilar con facilidad al espíritu maldito del cuadro de la muerte, Sukuna desapareció, y fue en busca de Megumi, que acababa de escapar. A partir de ese momento, se puso en marcha una serie de acontecimientos importantes. Sala de autopsias, Instituto de Jujutsu de Tokio. El cuerpo de Itadori yacía ahora inmóvil y frío, sin vida, desnudo bajo una sábana blanca, su figura descansaba sobre una losa de acero en el centro de la morgue. Ihichi,
El supervisor adjunto de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, permanecía de pie con semblante serio y la mirada baja, lleno de culpa. Cuando me enfrenté a un soldado de rango especial, solo había dos opciones, huir o morir. Les advertí que no se enfrentaran a él. La voz de Gojo interrumpió de repente, seca y baja. ¿Los enviaron a propósito? No. Y Hichi se estremeció. Comillas, ¿qué quiere decir, Gojo, sensei? Gojo se recostó en su silla, pasándose una mano por el pelo. Una misión como esa, enfrentándose a un oficial de rango especial mientras se les encarga rescatar a 5 civiles desconocidos, y los que envían, son alumnos de primer año. Fui yo quien bloqueó la ejecución de Itadori, logrando que se retrasara indefinidamente. A los altos mandos no les gustó nada, pero no se atrevieron a ir tras de mí directamente, así que esperaron el momento oportuno, cuando yo no estuviera presente, y entonces planearon su muerte. Comillas, ¿y qué pasó con los otros 2 estudiantes? Si vivieron o murieron, dudo que a esos viejos cabrones les importara siquiera. La voz de Ichichi tembló. Comillas, no es eso. Cuando se aprobó la misión, aún no se había confirmado la presencia de un grado especial. TCH, demasiado complicado averiguar quién está detrás de esto, murmuró Gojo, bajando la mirada hacia la sombra. Tal vez simplemente acabe con todo el consejo. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró en la habitación, con una presencia serena y profesional. Vestía una bata blanca impecable y llevaba las manos metidas en los bolsillos traseros. Su larga melena castaña rojiza enmarcaba un rostro elegante e inteligente. No pensé que te emocionarías, Gojo Satoru. Parece que de verdad te importaba este chico. Su voz era uniforme y serena, Soko Yeiri había llegado. Gracias por venir, Yeiri-san, dijo Ichichi, haciendo una reverencia respetuosa. Gojo exhaló, él era mi alumno, Soko. Soko negó con la cabeza suavemente. Entonces no te desquites con Ichichi, está atrapado entre tú y esos fósiles. Se acercó a la losa y apartó la sábana blanca. Así que este es el recipiente de su cuna, Gojo. Puedo desarmarlo como quiera. Gojo cerró los ojos, con voz baja. Haz lo que quieras, pero que valga la pena, él sigue siendo. Una repentina ráfaga de viento recorrió la habitación, agitando el aire como una tormenta silenciosa. Y así, de repente, llegó Zenin Kij, cuya figura se encontraba ahora en la morgue, con la mirada fija en el cuerpo de Itadori Yuji. La mirada fría de Zenin Kij penetró a Ichichi mientras hablaba con voz baja y monótona. Entonces, Itadori fue asesinado, por esos ancianos decrépitos del Alto Consejo de Jujutsu. Ichichi se quedó paralizado, sus labios se entreabrieron, sin saber cómo responder. Antes de que pudiera decir una palabra, Sokoyeiri dio un paso al frente, interponiéndose entre él y Kij. Debes ser Zenin Kij, el hechicero de grado especial recién nombrado de la Escuela Superior de Jujutsu de Tokio, correcto. La verdad sobre la muerte de Itadori Yuji, el recipiente de su cuna, no es tan simple como parece. Sí, es cierto que los altos mandos lo querían muerto, para impedir a toda costa el regreso de su cuna, y claro, como siempre, había intereses personales de por medio, pero en el fondo, no se trataba solo de odio o venganza, creían que estaban protegiendo al mundo. Aún así, no puedo negar que el resultado fue cruel, especialmente para alguien como Itadori. Soko cruzó la mirada con Kij. Por eso les pido, por favor, consideren esto desde una perspectiva más amplia, no sean imprudentes, el mundo del Jujutsu. Pero Kij no se quedó a escuchar. Se dio la vuelta a mitad de la frase y se marchó sin decir una palabra más, ignorándola por completo. Ya había oído suficiente. El consejo, esos egoístas anticuados de la junta directiva, nunca había confiado en ellos. Lo único que les importaba era el estatus, los linajes y sus jueguitos de poder. Ni por un instante pensaron en el futuro de la sociedad del Jujutsu. Eran como esos consejeros testarudos de la aldea oculta de la hoja en el mundo ninja, unos inútiles que solo estorbaban. Y ahora, habían cruzado la línea. Habían manipulado una misión solo para eliminar a un subordinado al que él respetaba personalmente, Itadori Yuji. Hoy, Kij ya no se contendría. Si la única manera de hacer justicia era aniquilar a los ancianos, que así sea. Que el mundo arda si es necesario. Ya no le importaba si el mundo caía en el caos o no. La Tierra seguirá girando sin importar quién desaparezca, nadie es verdaderamente irreemplazable, ni siquiera Gojo Satoru, ni siquiera él mismo. ¿Ningún Gojo Satoru? Entonces deja que se levante un Satoru Kuj. Sin Zenin Kij, alguien más, tal vez Zenin Lee, acabaría llenando ese vacío.
Pero esos parásitos podridos del consejo. No eran nada, no eran nadie. Mucha gente en este mundo tenía el poder de cambiarlo todo, pero se encadenó a reglas sin sentido. Pero Kij ya no quería seguir fingiendo. Si el mundo del Jujutsu fuera realmente tan frágil como para desmoronarse sin unos cuantos ancianos arrugados, entonces que se desmorone. En ese preciso instante, una presencia familiar apareció fugazmente ante nuestros ojos. Gojo Satoru, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, apareció de repente frente a Kij, bloqueándole el paso. Suspiró, hablando con calma. Kij, sabes que soy un tipo molesto, ¿verdad? Comillas, pero ¿sabes por qué decidí volver a la preparatoria de Jujutsu? ¿Por qué retomé la enseñanza? Tengo un sueño. Hizo un gesto hacia el cielo como si señalara al futuro. Allá arriba, en la cima del mundo del Jujutsu, se sienta un trono hecho de necios. Algunos son necios egoístas, otros son necios que se aprovechan de su apellido, otros son simplemente arrogantes, y el resto, unos idiotas de lo más corrientes. Todo nuestro sistema es una cesta podrida llena de fruta estropeada. Pero verás, Kij, incluso si los matamos a todos, ¿qué pasará después? Simplemente terminaremos reemplazándolos con un grupo completamente nuevo de tontos. Eliminar a los peces gordos no resuelve la raíz del problema, simplemente cambia la superficie. Y lo que es más importante, nadie seguirá a un líder que solo sabe destruir. Por eso elegí un camino diferente, el camino de la educación. Quiero criar a la próxima generación, hechiceros fuertes, inteligentes y bondadosos que cambiarán el mundo conmigo. Y cuando los miro, sé que elegí el camino correcto. Sois todos increíbles, especialmente Akari de tercer año, tú de segundo año y Okotsu Yuta. Vosotros tres estáis en otro nivel. La voz de Gojo tembló. Y, sinceramente, Itadori debería haber estado entre vosotros. Apretó los puños, la emoción se desbordó en sus palabras. Pero en ese momento, la expresión fría de Kij finalmente cambió. Frunció el ceño, confundido. Esperar. ¿Itadori Yuji volvió a la vida? De ninguna manera, acababa de ver morir al niño, completamente. A menos que, Sukuna lo haya traído de vuelta. Y no solo había revivido, sino que todas las heridas del cuerpo de Itadori, incluso el enorme agujero en su pecho, habían desaparecido por completo. Comillas, estoy desnudo. Un fuerte grito resonó desde el interior de la sala de autopsias. Itadori Yuji se incorporó bruscamente sobre la losa de la morgue, mirando horrorizado la parte inferior de su cuerpo que estaba al descubierto. Todos los presentes en la sala se quedaron paralizados. El silencio era tan denso que resultaba casi cómico. Los segundos pasaban. Finalmente, Sokoyeiri rompió la tensión con un suspiro inexpresivo. Qué lástima. Tenía muchas ganas de diseccionar la nave y sellar los poderes de Sukuna. Itadori se apresuró a agarrar la sábana blanca y, presa del pánico, se la envolvió alrededor de la cintura. Esto es realmente vergonzoso. ¿Quién eres tú, otra vez? Gojo Satoru dio un paso al frente, con los brazos extendidos en señal de bienvenida y una brillante sonrisa que iluminaba su rostro. Comillas, bienvenido de nuevo, Itadori Yuji. Todos salieron de su ensimismamiento cuando Gojo sonrió radiante de alegría. Aún sonriendo, se inclinó más cerca y susurró en tono juguetón. Comillas, no tienes ni idea, ¿verdad? Casi provocas una masacre en toda regla de todo el Consejo Superior de Jujutsu. Si no te hubieras despertado cuando lo hiciste, podría haber tenido que impedir que Zenin Kij-san se descontrolara. Kij, al oír eso, solo soltó una risita entre dientes. Se volvió hacia Gojo y respondió con frialdad. Comillas, ¿quién dijo que iba a dejar que el ayuntamiento se librara de la responsabilidad? Claro, Itadori salió con vida esta vez, pero sus acciones cruzaron la línea. Hay que eliminarlos, a todos ellos. Como mínimo, tendremos unas semanas de paz. Y con esas palabras, Zenin Kij desapareció de la habitación, como un fantasma que se disipa en el viento. Gojo permaneció donde estaba, observando en silencio la puerta abierta, sumido en sus pensamientos. La mirada de Soko se movió, su expresión tensa. ¿De verdad no vas a detenerlo?, preguntó ella bruscamente. Pero Gojo simplemente puso los ojos en blanco con pereza. Comillas, ¿por qué lo haría? Lo que Kij quiere hacer, es algo que yo he deseado durante mucho tiempo. La diferencia es que, a diferencia de mí, él no tiene ataduras que lo frenen, no le preocupan las apariencias ni las consecuencias. Él simplemente actúa según lo que cree que es correcto. Y, sinceramente, no creo que se equivoque. Dime,
¿Por qué debería detenerlo? Miró hacia la losa donde estaba sentado Itadori, ahora completamente envuelto en la sabana. Si los ancianos mueren, que así sea. Hay mucha gente que puede ocupar su lugar. Y como dijo Kij, al menos, tal vez consigamos algo de paz. La voz de Gojo se suavizó. No te preocupes, Shoko, confío en Kij. Él no hará daño a los inocentes. Abre interrogación. 253, la transformación del clan Zenin. Capítulo 21, la transformación del clan Zenin. El Consejo Supervisor de Jujutsu se ubicaba en las afueras de Kioto. Era el máximo órgano rector que supervisaba todo el mundo de los hechiceros de Jujutsu. En la cima se encontraba el director de Jujutsu, asistido por 3 vicedirectores. Estos 4 individuos representaban la máxima autoridad, dioses entre los hombres en la sociedad del Jujutsu. Sus nombramientos debían ser propuestos por las 3 grandes familias y finalizados con la aprobación del primer ministro de Japón. Bajo el consejo se encontraban las 2 ramas de la Escuela Superior de Jujutsu, Kioto y Tokio. Si bien eran conocidas como instituciones educativas, funcionaban igualmente como organismos reguladores que supervisaban y formaban a los hechiceros de Jujutsu. Cada rama estaba dirigida por un líder con plena jurisdicción sobre los hechiceros a su cargo. Aún así, los líderes seguían respondiendo ante el director de Jujutsu. En situaciones de emergencia, el director tenía la autoridad para anular todas las cadenas de mando y dar órdenes directas a todos los hechiceros de Japón. En resumen, los directores tenían muy poco poder real. El verdadero control sobre la vida y la muerte dentro de la sociedad Jujutsu residía enteramente en manos del director. ¿Qué ocurre cuando un hechicero se rebela? El contrato de Jujutsu era claro, cualquier hechicero que desobedeciera o incumpliera el acuerdo podría ser sometido a uno o más de 7 castigos a discreción del director. Ejecución pública, ejecución secreta, clasificación como espíritu maldito, sellado, encarcelamiento, exilio para introspección y confiscación de bienes. E incluso si un hechicero simplemente quería renunciar, demasiado cansado, demasiado traumatizado, demasiado harto del trabajo, aún necesitaba el permiso del director para dimitir oficialmente. ¿Ascenso? ¿Aumento de sueldo? ¿Reconocimiento? Todo ello debía ser revisado y aprobado por el director. El poder que ostentaban era absoluto y, lo peor de todo, contaban con el respaldo del gobierno japonés. En esta retorcida sociedad de Jujutsu, el director no era menos que un dios. Pero bajo el liderazgo de un director tras otro, el mundo del Jujutsu no evolucionó, sino que se pudrió. Gojo Satoru lo vio venir desde hace mucho tiempo. Claro, con su fuerza abrumadora, podría haber reducido a polvo a todo el consejo, pero sabía que destruirlos no cambiaría la raíz de un sistema corrupto. Así que eligió un camino diferente, formar a la siguiente generación. Para Gojo, el verdadero cambio solo podía venir de enseñar a los jóvenes una nueva forma de pensar. Pero ese era el ideal de Gojo. Para Zenin Kij, a partir de hoy, el mundo del Jujutsu tendría una sola voz. Y no iba a ser suyo. Kij no era tan arrogante como para querer controlar toda la sociedad del Jujutsu. Pero hace poco tiempo, tras activar su estado sin igual, irrumpió en la sede del Consejo Supervisor de Jujutsu en Kioto, derrotando a casi un centenar de hechiceros que se atrevieron a bloquearle el paso. Entonces, sin dudarlo, irrumpió en el corazón de su santuario y masacró a toda la cúpula directiva, el director y los 3 subdirectores, delante de cientos de testigos horrorizados, allí mismo, en su fortaleza. Pero antes del derramamiento de sangre, Zenin Kij ya había enviado una transmisión oficial a todo el mundo del Jujutsu, utilizando el nombre y la autoridad del director. El mensaje. Con efecto inmediato. La sede del Consejo Supervisor de Jujutsu se ha trasladado al Instituto de Jujutsu de Tokio. El anterior director queda declarado jubilado. El nuevo director será Yaga Masamichi, el actual director del Instituto de Jujutsu de Tokio. Además, los 4 hechiceros de Jujutsu de grado especial existentes, incluido el propio Zenin Kij, son nombrados oficialmente como los nuevos subdirectores de Jujutsu. Así, Zenin Kij eludió a las 3 grandes familias, eludió al gobierno y reestructuró por completo el equilibrio de poder en el mundo del Jujutsu en un solo día. Y al final de su anuncio, añadió una última frase impactante. Si hay algún hechicero de Jujutsu que no esté dispuesto a seguir esta nueva orden, no dude en venir a la Escuela Superior de Jujutsu de Tokio. Gojo Satoru, Zenin Kij y Okotsu YT le recibirán con gusto, y juntos podremos debatir cómo construir un futuro mejor para nuestro mundo. En el instante en que esa declaración resonó en todo el país,
Toda la comunidad de Jujutsu tembló. Incluso Gojo Satoru, que no había movido un músculo, fue tomado por sorpresa. Había sido nombrado subdirector, sin mover un solo dedo. Y, por supuesto, Okotsu YTA, que se encontraba en una misión en el extranjero, estaba igual de sorprendido, sin mencionar a Tsukumo Yuki, que andaba recorriendo el mundo como siempre. Curiosamente, aunque nunca había conocido a Kige en persona, a Tsukumo Yuki no parecía importarle su audacia, ni el hecho de que ella también hubiera sido nombrada subdirectora. Para ella, esos viejos cascarrabias del consejo hacía tiempo que habían perdido su lugar. De este modo, la reforma masiva liderada por un simple estudiante de segundo año, Zenin Kij, quedó grabada para siempre en la historia del Jujutsu como la transformación del clan Zenin. Un nombre impulsado con entusiasmo por la familia Zenin, por obvias razones políticas. Y como ninguno de los hechiceros de grado especial se opuso, el cambio se produjo casi con demasiada facilidad. Fue tan sencillo, de hecho, que incluso Gojo Satoru se quedó sin palabras. Si hubiera sabido que era tan fácil, tal vez lo habría hecho hace años. Ninguno de los hechiceros comunes opuso resistencia, ni siquiera las tres grandes familias ni el gobierno se atrevieron a protestar. En cambio, enviaron delegaciones oficiales al Instituto de Jujutsu de Tokio, deseosas de formar alianzas con el recién nombrado director, Yaga Masamichi. Podrías pensar que eran cobardes. Pero la verdad era que, no tenían otra opción. Era evidente, Zenin Kij no era alguien con quien se pudiera razonar, no negociaba, actuaba. Y fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo cerca que estuvieron de ser aniquilados. Peor aún, Kij había involucrado a todos los hechiceros de grado especial en su plan. Y todos ellos, incluido Gojo Satoru, permanecieron en silencio, sin objetar ni negar. Su silencio significaba consentimiento. Solo entonces Gojo se dio cuenta de algo crucial. El poder, era capaz de reescribir las reglas. Y los que no pudieron, simplemente no eran lo suficientemente fuertes. ¿Podría Gojo haber hecho lo mismo? Por supuesto, simplemente no lo había intentado. Pero la persona más desconcertada de todas, era la directora Yaga Masamichi. Acababa de despertarse de una siesta. Y luego descubrir que ahora era, el funcionario de mayor rango en todo el mundo del Jujutsu. El hombre responsable de comandar a todos los hechiceros de Jujutsu en Japón, la única persona que ya no rinde cuentas a nadie. ¿Ya nadie podía exigirle que explicara sus secretos? Ante todo esto, Yaga solo pudo murmurar. Esta felicidad llegó demasiado rápido. Realmente no estoy preparado para esto. Sin embargo, lejos del bullicio, un ser ardía de rabia. Una entidad maldita nacida hace 1000 años, una maldición de grado especial conocida ahora como el cerebro floreciente. Las acciones de Zenin Kij habían trastocado por completo sus planes milenarios. Ahora, el espíritu maldito permanecía inmóvil, contemplando la pantalla de la maldición que parpadeaba frente a él. En el reflejo fantasmal de la pantalla, apareció un rostro. Un rostro que avivó aún más su odio. Abre interrogación. 254, solo lucha contra los que están en la cima. Capítulo 22, solo lucha contra los que están en la cima. Dentro del dominio de Dagon, paraíso junto al mar, Geto Suguru yacía despatarrado en una tumbona de playa, con gafas de sol sobre los ojos como una celebridad de vacaciones. Parecía que estaba disfrutando de un día de relax en la playa, si uno ignoraba las brutales cicatrices que cubrían su cuerpo. Una puntada irregular le recorría la frente, y otra sutura profunda y cruzada se extendía desde su pecho hasta su abdomen. Las secuelas de un solo golpe, de Zenin Kij, un tajo tan preciso que casi le partió el cuerpo en dos. Fue precisamente esa herida la que casi lo mató, y la que permitió que cierta entidad ancestral se apoderara de su cuerpo. Ahora, Geto fruncía el ceño con frustración mientras se masajeaba las sienes, murmurando en voz baja. Zenin Kij, y solo tiene 15 años. El Zenin de esta generación realmente ha producido un monstruo. Por lo que he podido averiguar, ese chico es como una versión mejorada de la restricción celestial de Fushiguro Toji. Aún así, no debería ser capaz de superar a Gojo Satoru, ¿verdad? Dejó escapar un profundo suspiro. Esto es un verdadero fastidio. Se supone que soy el villano aquí, pero acabar con uno solo de ellos es una pesadilla. Estaba empezando a perfeccionar un método para lidiar con 6 ojos, y ahora aparece este mocoso genio de Zenin. Como ser un villano es mucho más difícil de lo que parece. A lo lejos, Jogo, un espíritu maldito de grado especial que se negaba a luchar contra cualquiera que estuviera por debajo del nivel más alto,
Caminaba hacia él, escuchando las quejas. ¿Por qué te quejas tanto?, preguntó Jogo, confundido. Son solo humanos. Ninguno de ellos puede igualarnos a nosotros, los verdaderos espíritus malditos. Los humanos nacimos del miedo, y de ese miedo nacimos nosotros. No importa quiénes sean nuestros enemigos. Yo, Jogo, los reduciré a cenizas. Zenninkij, Gojo Satoru, los incineraré. Dicho esto, Jogo se marchó furioso, dirigiéndose directamente al Instituto de Jujutsu de Tokio. Geto no lo detuvo. De hecho, en el fondo, sintió cierto alivio al tener una carta menos a la vista. Con un suspiro, volvió a concentrarse en su verdadero objetivo, sobrevivir. La sede central del Kyoto Jujutsu llevaba mucho tiempo bajo la influencia de Geto, y recientemente, este había trasladado en secreto sus operaciones a una base de mando diferente. Mientras la antigua administración de Jujutsu siguiera en pie, Kenjaku podría seguir viviendo, su verdadero cuerpo permanecía oculto bajo tierra, manipulando las cosas desde las sombras. Mientras nadie destruyera los cimientos, era intocable. Pero ahora, gracias a Zenninkij, esa base había comenzado a resquebrajarse. Incluso en la recién reubicada sede de Tokio, el control de Geto se estaba debilitando. Si bien aún controlaba a algunas figuras clave, su dominio desde las sombras comenzaba a resquebrajarse. Ya no ostentaba la autoridad inquebrantable de antaño. Tras la marcha de Jogo, Geto comenzó a reorganizar discretamente su estrategia, reposicionó sus recursos, herramientas y técnicas ocultas para prepararse para una nueva variable, Zenninkij, el único chico que ya había trastocado todo el rumbo. En algún punto de una remota carretera de montaña, un elegante Maybach negro circulaba a gran velocidad. En el asiento trasero iban sentados dos adolescentes, Zenninkij y Okotsu Yuta. Ambos acababan de terminar misiones de exorcismo por separado y, por coincidencia, decidieron regresar al Instituto de Jujutsu de Tokio en el mismo coche. Pero a mitad de camino de bajada de la montaña, Kij se inclinó repentinamente hacia adelante e indicó al conductor que diera la vuelta y regresara hacia el centro de la ciudad. Tras salir del coche, Kij entrecerró los ojos, con expresión seria, mientras se volvía hacia Yuta. Yuta, hay un grupo de espíritus malditos de grado especial más adelante, y creo que vienen por nosotros. Hizo una pausa y luego añadió, uno de ellos es extraño. Parece un cerebro humano, y está controlando el cuerpo de Geto Suguru. Él también está más adelante. Comillas. Yuta parpadeó sorprendido. Comillas, ¿estás diciendo que todos son de grado especial? ¿Desde cuándo los espíritus malditos como esos empezaron a trabajar juntos? Kija sintió levemente. No son solo de grado especial, incluso entre ellos, estos son de primera categoría. Prepárate, Yuta, esto va a ser una verdadera pelea. Comillas, ¿no deberíamos llamar primero a Gojo, sensei? Preguntó Yuta, mirando su teléfono. No tiene sentido, respondió Kij con calma. Ya están bloqueando la señal, nada pasará. Además, se están acercando. Al comprender la situación, Yuta asintió con firmeza. Desenvainó su katana, llamó a Rika y fijó su mirada en la multitud que se congregaba frente a él. Ahora, a unos 100 metros de distancia, ambos lados finalmente quedaron a la vista. Kenjaku, que habitaba el cuerpo de Geto, miró a Jogo y dijo con indiferencia, ve tú primero, Jogo. Muéstranos de qué son capaces. No te preocupes, no intervendremos. Si puedes matarlos, hazlo. Al percibir la intensa aura de Jujutsu que emanaba de los dos adolescentes que tenía delante, Jogo esbozó una mueca de desprecio. Comillas, estos dos, ¿de verdad creen que tienen alguna posibilidad? Los reduciré a ambos a nada más que huesos humeantes. Con un siseo, señaló con el dedo directamente a Zenninkij. Un desafío. Kij levantó la mano con calma y sonrió con sorna. Tú, el bajito, el de piel gris, ¿quieres pelear conmigo uno contra uno? Bien, nos batiremos en duelo. Mi amigo no se entrometerá. Cuando termine contigo, me encargaré del resto. Su tono relajado hizo que todo el campo de batalla quedara en silencio. Excepto Jogo. Coma de piel gris, ¿quieres acabar conmigo primero? El único ojo de Jogo se abrió de par en par con indignación. Sus afilados dientes se apretaron con furia. En tan solo unas pocas palabras, Kij había logrado activar al espíritu maldito más descerebrado del planeta. Con un rugido, Jogo se abalanzó hacia adelante, lanzando abrasadoras bolas de fuego desde su mano izquierda, cada una ardía con energía maldita mientras surcaban el aire en dirección a Kij. Kij permaneció inmóvil. Luego, al acercarse las llamas, invocó su katana maldita y comenzó a cortarlas con golpes secos y precisos.
Mientras cortaba la última bola de fuego, miró hacia atrás a Yuta y habló con tranquila seguridad. Yuta, tómate un respiro. Ten cuidado por si intentan algo por sorpresa. Yo me encargo de ese tipo gris y malhumorado. No te metas. Yuta asintió en silencio y se retiró a una distancia prudencial. A decir verdad, Okotsu Yuta era ahora mucho más fuerte que su contraparte del canon, incluso más fuerte que cuando regresó del extranjero como el infame dios del amor puro. Pero rivales que le exigieran darlo todo, extremadamente raros. Las únicas dos personas a las que aún no podía derrotar con certeza eran Zenitsu y Gojo Satoru. Incluso ahora, Yuta no estaba del todo seguro de cuál era su posición en la jerarquía de fuerza. Pero honestamente, aunque hoy aparecieron varios espíritus malditos de grado especial, si él y Kij lucharan con toda su fuerza, ninguno tendría ninguna posibilidad. ¿Llamar a Gojo Satoru para que te ayude? Sí, eso claramente no era necesario. Abre interrogación. 255, derrota y escape. Capítulo 23, derrota y escape. Frente a la criatura bajita y, de piel cenicienta que tenía delante, un espíritu maldito de grado especial que parecía un ridículo duende gris capaz de escupir fuego, Zenitsu solo pudo mirar con silenciosa incredulidad. Si la pequeña criatura hubiera mantenido la distancia y luchado desde lejos, tal vez habría podido durar un poco más. Pero en lugar de eso, optó por atacarlo de frente. Si eso era lo que quería, Kij estaba más que dispuesto a concederle su deseo. En un movimiento fluido, Zenitsu blandió su katana con una mano, cortando las ardientes bolas de fuego que se dirigían hacia él. Su otra mano se cerró en un puño, y con una sola estocada casual. Al instante siguiente, un destello negro surgió de sus nudillos. El ataque se propagó por el espacio mismo, lanzándose directamente hacia la criatura conocida como Jogo. Mientras oscuras y crepitantes distorsiones centelleaban alrededor del puño de Kij, Jogo se quedó paralizado de terror. La enorme presión que emanaba del destello negro hizo que todo su cuerpo se tensara por un miedo instintivo. El destello negro de este humano es aterrador. Si ese puñetazo me da, ¿moriré? Antes incluso de que el ataque lo tocara, el terror ya se había apoderado de su mente. Comillas yo no puedo soportar ese golpe, tengo que. El juego se detuvo. Una sola palabra resonó en su mente, morir. Era como si la palabra misma flotara en el aire junto con el puño que se acercaba. Y lo comprendió de inmediato, no podía permitirse ese golpe. Pero el verdadero problema era. El puñetazo fue demasiado rápido, nadie podría esquivar algo así a tan corta distancia. Maldita sea, usó su movimiento final desde el principio. ¿Quién hace eso? Y luego. Se oyó un crujido seco. El puñetazo de Zenitsu impactó directamente en la frente de Jogo, atravesándole el cráneo y saliendo por la parte posterior de la cabeza. El brazo de Kij apenas tembló. El cuerpo de Jogo, un espíritu maldito de grado especial y la encarnación del desastre, se hizo añicos en el punto de impacto, y su forma se dispersó en cenizas que el viento se llevó. Un solo golpe. Espíritu maldito de grado especial, Jogo. Muerto. Coma trago. El campo de batalla quedó en silencio. El débil sonido de alguien tragando resonó en el claro. La información provino de Maito, otro miembro de las fuerzas especiales, quien instintivamente tragó saliva tras presenciar el espectáculo. Este ser humano es aterrador. ¿Estaban seguros de que habían elegido a la persona correcta? ¿No era este Gojo Satoru, el famoso hechicero más poderoso? Un solo puñetazo, solo uno, y la cabeza de Jogo quedó destrozada. Muerte instantánea. Jogo ni siquiera había abierto su expansión de dominio. No es que hubiera importado. A juzgar por la diferencia de poder, incluso si Jogo hubiera activado su dominio, el resultado probablemente habría sido el mismo. Pero, como mínimo, podría haberles dejado alguna información útil. Ahora, Maito se sentía completamente desesperanzado. Si Jogo, un espíritu nacido del miedo de la humanidad a los desastres naturales, podía ser borrado tan fácilmente, entonces Maito dudaba que pudiera sobrevivir siquiera un solo puñetazo de ese chico. Instintivamente, retrocedió, escondiéndose tras los otros espíritus malditos. Y entonces notó que algo andaba mal. Alguien había desaparecido. ¿Dónde está Geto? Aparte de Zenitsu, ninguno de ellos se percató de que Geto, o mejor dicho, la maldición con forma de cerebro que parasitaba el cuerpo de Geto Suguru, había desaparecido durante la pelea. Gracias a su experiencia y a siglos de astucia, Kenjaku se había escabullido sin que nadie se diera cuenta. Kiji no se sorprendió.
Ya había dado por sentado que el cerebro maldito evitaría el combate directo. Con su extraña técnica y pericia táctica, esa cosa tenía innumerables maneras de escapar. Y tal como esperaba, la entidad que habitaba el cuerpo de Geto ya se había marchado, ya fuera porque se había escondido intencionadamente o porque simplemente había evitado la lucha desde el principio. De este grupo de espíritus malditos, solo unos pocos compartían verdaderos lazos emocionales: Jogo, Anami y Dagon, quien aún estaba madurando en su forma maldita parecida a un capullo. Por desgracia para ellos, Kij no tenía intención de dejar escapar a nadie hoy. Al ver cómo los demás espíritus huían abandonando a su aliado, Kij se limitó a levantar un hombro con leve diversión. Consideró brevemente la posibilidad de perseguirlos, pero decidió no hacerlo. El más sospechoso era el cerebro maldito dentro de Geto Suguru. Por lo que había podido ver con Infinity, esa criatura poseía un potencial peligroso. Y aunque Kiji no se sentía intimidado, también sabía que si la criatura decidía huir, no tenía forma fiable de contenerla. Si perseguía las maldiciones más débiles, el falso Geto podría dar la vuelta y atacar por la espalda. Si eso sucediera, Okotsuyuta se quedaría solo frente a 3 espíritus malditos de grado especial. Considerando el riesgo, Kij tomó la firme decisión de no perseguirlo. Luego se giró hacia Yuta y dijo con naturalidad: ahora está equilibrado, 1 contra 1, empecemos. Dicho esto, Zenin Kij alzó su katana y cargó contra una de las maldiciones restantes, una monstruosidad enorme con forma de pulpo. Okotsuyuta, al ver moverse a Kij, desenvainó también su larga katana y se abalanzó sobre otro espíritu maldito, el humanoide con cuernos de madera que sobresalían de su cabeza. La batalla entre Kij y el pulpo gigante terminó al instante. Igual que antes, un solo fallo. En todo caso, este espíritu maldito se desempeñó incluso peor que el duende de piel gris de antes. Tras matarlo, Kij no se movió para ayudar. Simplemente se quedó a cierta distancia, observando la lucha entre Okotsuyuta y el espíritu maldito, un humanoide con cuernos. Y para su sorpresa, la pelea resultó bastante interesante. Como mínimo, esta maldición logró activar una expansión de dominio. Era un espíritu cuyas habilidades giraban en torno a la naturaleza y las plantas. Por lo tanto, naturalmente, su dominio estaba repleto de vegetación exuberante y flores. En el momento en que expandió su dominio, su fuerza aumentó drásticamente, y con ello llegó el efecto de impacto garantizado. Tomado por sorpresa, Yuta forcejeó por un momento. Pero Kiji no hizo ningún intento por intervenir. Se limitó a observar en silencio, sin ofrecer ayuda ni advertencia alguna. Después de todo, en términos de poder bruto, Okotsuyuta seguía siendo más fuerte que este espíritu. Aunque aún no poseía su propio dominio, Yuta tenía una inmensa reserva de energía maldita, y con su técnica de maldición inversa para curarse, podía resistir más que su oponente en una pelea prolongada. Y, efectivamente, pasaron las horas, hasta que finalmente algo cambió dentro de Yuta. Su habilidad con la espada mejoró drásticamente. Su control sobre la energía maldita se volvió más agudo y refinado. Cuanto mejor lo controlaba, más devastadores se volvían sus ataques. La situación empezó a cambiar. Aunque Anami, un espíritu maldito de grado especial, podía mantener la expansión del dominio durante un tiempo prolongado, el esfuerzo claramente estaba pasando factura. Un bando estaba evolucionando rápidamente. El otro, se está deteriorando lentamente. Poco a poco, la balanza se inclinó a favor de Yuta. En lo alto del cielo, Gojo Satoru permanecía de pie con los brazos cruzados, observando en silencio la batalla entre su alumno y la única maldición de grado especial. Su mirada también recorrió los restos del campo de batalla anterior, evidencia de las luchas previas de Kij. Con un suspiro casual, murmuró: «Coma caramba, me ausento unos minutos y ya lo han estropeado todo». Justo cuando las palabras salieron de sus labios, Gojo apareció repentinamente junto a Zenin Kij. «Llegas tarde», dijo Kij secamente, volviéndose para mirarlo. «2 soldados de rango especial ya escaparon». Gojo se encogió de hombros, sin mostrar el menor remordimiento. «Va, si huyeron, huyeron. La próxima vez simplemente los mataremos. Además, ya sabes lo ocupado que estoy. Gracias a ti, por supuesto, mi querido amiguito, Zenin Kij-san». Kij se encogió de hombros y respondió sin rodeos, sin ocultar nada. ¿Es así? Entonces debes saber que uno de ellos se parecía muchísimo a tu difunto mejor amigo, Geto Suguru. Era una entidad maldita que habitaba su cuerpo, e incluso utilizó su técnica característica, manipulación de espíritus malditos.
La expresión de Gojo se congeló. Se volvió hacia Kij con voz baja. «Coma, no estás bromeando, ¿verdad?» Kij negó lentamente con la cabeza. Su tono era sombrío. Era fuerte. Si quería escapar, no podía detenerlo. Señaló hacia el campo de batalla donde Yuta seguía luchando contra Anami. «Capturémoslo vivo. Quizás sepa algo. Esa cosa maldita que se apoderó de Geto. Hay algo realmente extraño en ella». Pero antes de que Kij pudiera terminar su frase, Gojo desapareció en un instante, precipitándose ya al campo de batalla. Con un solo golpe cargado de energía maldita, estrelló a Anami contra el suelo, acabando de golpe con la maldición. Entonces, sin dudarlo un instante, Gojo cargó el cuerpo de Anami sobre su hombro y volvió a mirar a los dos. Ambos lo hicieron genial, me llevo este logro. Y así, sin más, desapareció. Tokio. En un callejón oscuro y mugriento, repleto de basura y con apenas luz. Maito permanecía de pie con una expresión indescifrable, mirando hacia lo único que le bloqueaba el paso. El cerebro maldito dentro del cuerpo de Geto Suguru. ¿Por qué me detienes?, preguntó Maito con calma. No somos enemigos, ¿verdad? Solo quiero estar solo. Necesito recuperarme. La figura maldita apartó con indiferencia el brazo de Maito y se hizo a un lado. Asustado, se burló, comillas huyendo tras un Zenin Kij. ¿Qué harás cuando aparezca Gojo? Te acurrucarás y morirás en el acto. Maito reaccionó al instante, entrecerrando los ojos. Comillas, por favor. ¿Crees que puedes darme lecciones? ¿No fuiste tú quien corrió primero? Por tu culpa, Jogo, Anami e incluso Dagon están todos muertos. Antes de que te burles de mí, quizás deberías mirarte bien en el espejo. Si no hubieras huido, podríamos haber tenido una oportunidad. Luchar contra esos dos humanos no garantizaba nuestra derrota. La criatura hizo una pausa por un instante y luego respondió en voz baja. No, Maito, la verdad es que, ni siquiera yo podría vencer a ese hechicero. En toda mi vida, jamás he visto a un ser humano capaz de desatar el destello negro a voluntad. Cada golpe que lanzaba parecía capaz de borrar el mundo entero. Es poderoso, increíblemente poderoso. Pero eso no significa que nos rindamos. Todavía tengo un plan. El hombre maldito continuó. Aunque no pueda derrotarlo a él, ni a Gojo Satoru, hay una existencia con la que ni siquiera ellos pueden compararse. El rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Si logramos traer de vuelta a ese monstruo de hace 1000 años, todo cambiará, nuestro sueño se hará realidad. Su voz era tranquila, calculada y aterradoramente segura. 3 días después. En el campo de entrenamiento de la Escuela Superior de Jujutsu de Tokio. Gojo Satoru y Zenin Kij estaban sentados uno al lado del otro, observando con indiferencia a los estudiantes que practicaban esgrima en el patio. Kij giró la cabeza y preguntó. Entonces, ¿el espíritu maldito que capturaste el otro día, está muerto, o obtuviste algo de él? Gojo asintió lentamente, con una expresión teñida de arrepentimiento. Nada útil, tenía una voluntad férrea, lo único que conseguimos fue su nombre, en el momento en que me alejé, se suicidó. Suspiró suavemente y luego añadió. Ese espíritu, Anami, sinceramente me pareció más humano que la mayoría de los humanos que he conocido. Kija sintió levemente, estaba de acuerdo. Después de todo, muchos humanos eran mucho más sucios que cualquier maldición. Ah, claro, ¿cuántos dedos de Sukuna habéis recogido tú y los de primer año hasta ahora?, preguntó Kij. Gojo levantó una mano, con 5 dedos. Solo 5. Kij arqueó una ceja. Tienen que darse prisa. Sigo esperando a que ese imbécil engreído recupere todo su poder, para poder matarlo yo mismo. Si tardan demasiado, será inútil, porque seguiré haciéndome más fuerte. Gojo rió entre dientes y respondió perezosamente. Jaja, ¿de verdad lo crees? Qué lástima. No tendrás la oportunidad. Sukuna es mía. Yo seré quien acabe con el rey de las maldiciones. Tú no. Kij chasqueó la lengua y apartó la cara. Ja, tonto demasiado confiado. No vengas a llorar cuando te hagan pedazos. No te voy a salvar. Gojo se rió a carcajadas. Kij lo dejó. Después de unos segundos, volvió a preguntar. Comillas, ¿y qué hay del chico? Itadori, después de tragarse 5 dedos, sigue suprimiendo la conciencia de Sukuna. Gojo sonrió y asintió. Está bien, hasta ahora, no hay señales de ningún problema. Lo verás tú mismo cuando regresen los de primer año. Honestamente, con tu increíble visión, estoy bastante seguro de que eres incluso más agudo que mis 6 ojos. Kij se burló. Así que por fin te diste cuenta, tus supuestos 6 ojos. Da igual, no vale la pena insultarlos.
Dicho esto, Kij se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia el campo de entrenamiento, dejando atrás a Gojo con una sonrisa en el rostro. Abre interrogación. 256, el origen de él. Capítulo 24, el origen de él. Como muchos ya saben, los espíritus malditos nacen de la acumulación de emociones negativas y odio arraigados en el corazón de los humanos. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Por qué las emociones humanas negativas en este mundo dan origen a los espíritus malditos, criaturas que adoptan formas y poderes distintos con su propio sistema único? ¿Cuál es la verdadera fuente de todo esto? Permítanme, a mí, Zenin Kij, explicarles todo en detalle. Nota, esta parte nunca se ha explicado en el manga. Lo que estás a punto de leer es enteramente mi propia interpretación. Hace mucho tiempo, cuando los hechiceros de Jujutsu y los espíritus malditos comenzaron a surgir en el mundo, existió un hombre peculiar llamado Tengen, el primer humano en despertar la técnica de la inmortalidad. Sin embargo, su técnica distaba mucho de ser perfecta. Para mantener su forma humana, Tengen tenía que someterse a reencarnaciones periódicas fusionándose con un recipiente de plasma compatible, una chica humana cuyo cuerpo pudiera albergarlo. Si alguna vez dejara de reencarnarse o no lograra sincronizarse con un nuevo cuerpo, continuaría evolucionando, hasta convertirse en un ser de dimensiones superiores capaz de perturbar el equilibrio mismo de este mundo. Pero al mismo tiempo que nacía Tengen, apareció algo más, o mejor dicho, alguien más. Una existencia como ninguna otra que haya pisado la Tierra. Una entidad que no podía clasificarse como humana, y que superaba con creces incluso a los espíritus malditos más aterradores. No nació del miedo. No nació de la rabia. Y no surgió de ningún fenómeno natural. Fue forjada a partir de la maldición suprema del cosmos. Un ser que una vez trascendió a la humanidad, y luego cayó, en la ruina. Lo llamaron. A él. A diferencia de los espíritus malditos comunes, que nacen de pensamientos negativos colectivos, esta entidad no fue creada por personas. Fue el único ser en toda la historia que no nació del odio. Pero por el deseo de ahorrar. Sí. Él era producto de la salvación, una noble voluntad de rescatar a todos los seres vivos, que había fracasado. Y ese fracaso, se enquistó. Se retorció. Maldijo. Y de ello surgió un monstruo. Hace mucho tiempo, existió una figura divina, un ser iluminado. Había trascendido la condición mortal. Buscaba la salvación no solo para sí mismo, sino para todos los seres sintientes. Anhelaba escapar de este mundo. Para liberar a todos del ciclo del sufrimiento. Alcanzar la verdadera iluminación rompiendo con todo apego mundano. Pero con el paso del tiempo. Mientras era testigo de la codicia sin fin, la crueldad y la hipocresía de la humanidad. Algo en su interior comenzó a resquebrajarse. Comillas cuando, ¿se salvarán finalmente todos los seres vivos? Esa pregunta resonó en su interior durante siglos. Se grabó a fuego en lo más profundo de su alma. Se convirtió en lo que ahora podríamos llamar, un demonio interior maldito. Cuando una persona normal se quiebra, sufre en soledad. Pero cuando un ser de magnitud divina se derrumba desde dentro, el mundo mismo sufre las consecuencias. Y desde ese momento en adelante, las leyes del mundo comenzaron a cambiar. Las emociones humanas negativas ya no eran meros sentimientos pasajeros. Ellos llegaron al poder. Se convirtieron en forma. Se convirtieron en energía maldita. Y con la acumulación suficiente, evolucionaron hasta convertirse en espíritus malditos. Pero eso fue solo el principio. Porque la mayor maldición de todas, el fracaso del ser divino en salvar a todos los seres vivos, tomó una forma propia. Esa maldición, le sentó bien. Una manifestación de arrepentimiento divino. Un salvador paradójico. Un ser que quería salvar, pero solo trajo ruina. En las enseñanzas budistas, el carácter, do, significa cruzar. Del reino del sufrimiento al nirvana. De la mortalidad a la iluminación. Pero debido a que este ser divino no logró traer a otros, él también se quedó atrás. El fracaso se convirtió en una maldición. Y esa maldición se convirtió en testamento. Y esa voluntad se convirtió en él. Su intención original nunca cambió. Incluso después de su renacimiento, seguía deseando salvar a la humanidad. Pero solo él conocía la verdadera razón detrás de ese deseo. Nadie más se dio cuenta. Que la salvación que él ofrecía no era para la gente. Era para sí mismo. Creía que solo liberando a la humanidad podría finalmente romper su vínculo con este mundo y ser libre.
Pero la naturaleza de su nueva existencia lo hacía imposible. Porque ahora, para salvar, tenía que destruir. Su forma era una paradoja. Un salvador maldito por la salvación misma. Un ser convencido de que la humanidad solo podía salvarse. Borrándolos todos. Y luego. Desde dentro de esa contradicción. Desde lo más profundo de los restos del ser divino. Nació un nuevo yo. Una parte del que aún deseaba ser humana. Una chispa de esperanza que aún anhelaba proteger. Ese fragmento reencarnó, como Tengen. Un hombre que selló sus recuerdos divinos, enterrando el pasado. Se obligó a sí mismo a olvidar quién había sido. Pero la verdad permaneció. La necesidad de Tengen de reencarnar no era solo un ritual. Fue un intento desesperado por evitar su regreso. A él. Porque en el fondo, esa parte de él aún dormía. Aún susurraba. Aún así, sigue siendo llamado. Y Tengen. Tengen temía lo que pudiera suceder si esa voz volvía a despertar. Por el día en que dejó de correr. Sería el día en que él regresara. Y ahora. Él espera. Con paciencia, en silencio. Esperando a un ser humano elegido, uno que pueda cumplir la misión de salvación, a través del borrado. Para él, los espíritus malditos no son más que herramientas, armas vivientes forjadas a partir del sufrimiento colectivo de la humanidad. Siempre estuvieron destinados a ser sacrificados en nombre de la salvación universal. Pero lo que él no comprende es que estas armas no son meros peones. Son parte de un plan mucho mayor. Un diseño destinado a devolverle su forma original. Y para ello, necesita un recipiente perfecto. Un cuerpo capaz de contener la mayor maldición que existe. Ese recipiente, es el cuerpo que actualmente posee aquel que se apoderó del cadáver de su gurú Geto. Ya ha predicho cómo responderá Gojo Satoru. Él lo entiende. Enfrentarse a los 6 ojos implica preparar una estrategia repleta de engaños, trampas y sacrificios. En cuanto a Zenin Kij. Por ahora, el plan es sencillo. Usar Yomen Sukuna. Deja que Sukuna se encargue de él. Deja que el rey de las maldiciones elimine al monstruo impredecible que podría arruinarlo todo. Solo entonces, comenzará el juego de la selección. Pero en realidad, el juego de selección es simplemente una prueba. Una simulación a gran escala para determinar si la humanidad merece ser utilizada como instrumento de salvación. Un experimento final. Todo ello con el fin de resucitar al divino. Escuela Superior de Jujutsu de Tokio. En ese momento, Zenin Kij estaba entrenando con Zenin Maki en campo abierto, ambos blandiendo espadas reales mientras intercambiaban golpe tras golpe en un intenso combate de entrenamiento. Pero mientras su cuerpo luchaba instintivamente, Kij ya había activado el análisis infinito, no para descifrar los movimientos de Maki, sino para estudiar algo mucho más sutil. El tenue rastro de energía maldita dentro de su cuerpo. Con sus años de experiencia en anatomía maldita e investigación de técnicas, el hombre al que llamaban el dios del conocimiento, Zenin Kij, finalmente estaba reuniendo la respuesta al antiguo misterio de Maki. Lógicamente, Zenin Maki, al haber nacido con una restricción celestial, no debería tener energía maldita. Pero la existencia de su hermana gemela, Zenin Mai, siempre había interferido con esa verdad. Incluso antes de nacer, su conexión provocó que un fragmento de la energía maldita de Mai se filtrara en el cuerpo de Maki. Por eso, ambas hermanas estaban incompletas. Mai nació con poca energía, lo que la dejó débil. Y Maki, que debería haber tenido un cuerpo físico puro y mejorado, libre de la energía maldita, se convirtió en un producto a medio terminar. Tras el combate, Kij caminó hasta el borde del campo de entrenamiento, en silencio y pensativo. Comillas, ¿hay alguna manera de solucionar esto? Si de alguna manera pudiera transferir esa pequeña cantidad de energía de Maki a Mai, entonces cada gemela podría despertar todo su potencial. Un equilibrio perfecto y mutuo. Pero, ¿cómo? Justo cuando la idea empezaba a dar vueltas en su cabeza, una presencia familiar apareció a su lado. Gojo Satoru, mostrando su habitual sonrisa traviesa. Zenin Kij-kun, exclamó Gojo alegremente, ¿tienes un minuto? Kij arqueó una ceja. ¿Comillas para qué? La sonrisa de Gojo se ensanchó con aire juguetón. Hiciste enojar a una mujer. Ahora ha regresado del extranjero, solo para encontrarte. Y solo para que lo sepas, añadió, dándole una palmada en el hombro a Kij. No es una mujer cualquiera. Ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? Kij suspiró. Una mujer que hace que Gojo Satoru diga no es débil. ¿Y acabas de regresar del extranjero? Solo hay un candidato. Yuki Tsukumo.
Hechicero de grado especial. Siempre desaparece como un dragón mítico. Gojo levantó la mano dramáticamente. Comillas bingo. Te está esperando en las montañas ahora mismo. Y dijo específicamente, que quiere pelear. ¿Una pelea? Respondió Kij con indiferencia. Entonces, sin dudarlo, saltó al cielo, caminando sobre el aire con el paso aéreo, dirigiéndose directamente hacia donde Yuki lo estaba esperando. Ante él se alzaba ahora una mujer alta, con el cabello dorado ondeando al viento, y un aura penetrante e implacable. Kij descendió tranquilamente del cielo y la saludó con un tono sereno. Comillas Yuki Tsukumo. La mujer lo miró fijamente, su llegada ostentosa le recordaba demasiado a Gojo. Ella asintió levemente. Comillas así que eres Zenin Kij. Kij asintió y luego inclinó ligeramente la cabeza. Te designé como subdirector sin tu consentimiento. Fue un error mío. Te pido disculpas. Pero Yuki simplemente esbozó una pequeña sonrisa divertida. No hay necesidad de disculparse. Sinceramente, fue una buena decisión. Esos viejos fósiles del consejo me han repugnado durante años. Los eliminaste, menos mal. Entrecerró los ojos. Pero aún así, quiero poner a prueba tu fuerza. Antes de que él pudiera responder, ella apretó el puño y se abalanzó hacia adelante. Kij esbozó una leve sonrisa. Esta mujer. Ella es interesante. Incluso su técnica, es fascinante. Yuki Tsukumo. Técnica innata, furia estelar. Esta habilidad le otorga a su cuerpo una masa imaginaria, aumentando drásticamente su fuerza de impacto, sin que ello suponga una carga física para ella. En teoría, si sacrificara su propia seguridad, podría comprimir su masa hasta convertirla en algo parecido a un agujero negro en miniatura. Ni siquiera Zenin Kij sobreviviría a un impacto directo si no lo esquivara a tiempo. Arma Shikigami, rueda Garuda, Rin. Un arma Shikigami con conciencia propia, nacida de su técnica. La única otra entidad capaz de canalizar la furia estelar aparte de la propia Yuki. De sus conversaciones previas con el maestro Tengen en la trama principal, se revela que Yuki fue una vez un recipiente de plasma y que siente un profundo odio hacia la idea del autosacrificio para preservar la inmortalidad de Tengen. El puño de Yuki se abalanzó sobre él como un meteorito. Pero Kiji no desenvainó su katana. Ni siquiera activó Black Flash. Simplemente levantó el brazo. Y respondió con un solo puñetazo. Una onda expansiva profunda y violenta arrasó el suelo bajo sus pies. No era el tipo de sonido que se supone que deben producir los huesos y la carne. La tierra se agrietó bajo sus pies, y largas fisuras se extendieron por el campo de entrenamiento. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par. Aunque no había usado toda su fuerza, Kij había recibido el golpe de frente. E incluso la hizo retroceder. Una leve vibración recorrió el brazo de Kij. Con un ligero giro de muñeca, disipó la tensión e hizo que Yuki retrocediera tambaleándose unos pasos. Si esto es todo lo que tienes, dijo con una sonrisa confiada. No eres mi oponente. Mocoso engreído, eso solo fue un calentamiento, se burló Yuki. Entonces invocó su arma, la rueda de Garuda, una enorme esfera de metal comprimido. Ahora ten cuidado, chico, si no puedes soportar esto, estás muerto. Sin previo aviso, lo lanzó con una patada brutal. La pelota salió disparada por el aire como un cañón. Kij alzó la mano con calma. Y en ese instante. Auge. Un estallido de destello negro surgió de su puño, chocando contra la esfera y pulverizándola en el aire hasta convertirla en una lluvia de fragmentos fundidos. No tengo que pagar por eso, ¿verdad?, preguntó Kij, bajando el puño con una sonrisa despreocupada. 31 de octubre de 2018. El mundo del Jujutsu apenas comenzaba a asentarse. Pero la tormenta, apenas comenzaba. Ayouen, Shibuya, 17 en punto. Tras lograr atraer a Zenin Kij al extranjero, su gran plan se puso en marcha. Espíritus malditos inundaron el corazón de Shibuya. Cientos de civiles fueron tomados como rehenes. Una enorme barrera se alzó sobre el distrito, aislando toda la zona. Hasta ahora, ni un solo hechicero. Ni siquiera las élites de grado 1, como Nanami o Mei Mei, habían logrado abrirse paso. Por otro lado, él dio la orden. Ataca directamente a Gojo Satoru. El caos se desató en cuestión de instantes. El Instituto Jujutsu Hai activó los protocolos de movilización y evacuación de emergencia. 20 y 31. Llegó Gojo Satoru. Sin dudarlo, Gojo extendió una mano. Y así, sin más.
Se deslizó a través de la barrera que ni siquiera los hechiceros de élite podían traspasar. Al adentrarse en el caos, sonrió para sí mismo y murmuró entre dientes. Así que esto es una trampa solo para mí, ¿eh? Suena divertido. Esperemos que la fiesta de bienvenida no sea aburrida. Abre interrogación. 257, el hechicero más poderoso de hace 400 años. Capítulo 25, el hechicero más poderoso de hace 400 años. Mientras que la mayor parte de las fuerzas del Instituto de Jujutsu de Tokio estaban desplegadas en Shibuya, el espíritu maldito de grado especial Maito se movía en silencio. Junto con la misteriosa entidad que habitaba el cuerpo de Geto Suguru, pusieron en marcha la siguiente fase de un plan que llevaba mucho tiempo gestándose desde las sombras. Mientras tanto, en lo profundo de la barrera maldita que envolvía la estación subterránea de Shibuya, Gojo Satoru se encontró contemplando una escena que realmente lo tomó por sorpresa. En medio de un mar de civiles confundidos, 3 hombres se mantenían erguidos, como pilares inquebrantables en un campo de batalla. Su presencia era abrumadora. Cada una de sus auras oprimía el aire con fuerza, distorsionando el espacio a su alrededor con una intensidad sofocante. Gojo reconoció al instante al que estaba de pie a la izquierda, Fushiguro Toji, el tirano de los cielos. Un hombre al que una vez había matado con sus propias manos. Ahora, de alguna manera, volvió a estar frente a él. Los otros 2 eran desconocidos, pero la energía maldita que irradiaban, inmensa, antigua y violenta, le reveló a Gojo todo lo que necesitaba saber. No eran personas comunes y corrientes. Sobre todo el del centro, su presencia era aterradora. Gojo no había sentido este tipo de presión en mucho tiempo. Una extraña sensación de peligro le recorrió la espalda. Gojo estaba seguro, Toji, el asesino del clan Zenin, había sido completamente aniquilado años atrás. Lo cual solo podía significar una cosa. Estos 3 habían resucitado mediante algún arte prohibido. Posesión del recipiente ritual. Pero, ¿qué es exactamente la posesión de un recipiente ritual? Para entender eso, primero hay que entender los objetos malditos. Un objeto maldito es una parte del cuerpo o una reliquia que ha absorbido una gran cantidad de energía maldita. Algunos ejemplos son los 20 dedos de Ryomen Sukuna o los 9 vientres pintados de la muerte. Algunos de estos objetos incluso contienen el alma original de su dueño. En el caso de Sukuna, cada dedo contiene un fragmento de su consciencia, lo que los hace increíblemente peligrosos. Por lo general, los objetos malditos se sellan mediante votos vinculantes para evitar que dañen a los humanos o atraigan espíritus. Pero la posesión del recipiente ritual rompe esas reglas. Se trata de una técnica prohibida que permite que el alma atrapada dentro de un objeto maldito posea un cuerpo humano, reviviendo por completo al ser del pasado, junto con todo el poder que alguna vez poseyó. Un ejemplo perfecto de esto es Itadori Yuji, el actual recipiente del rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. A diferencia de otros, la constitución única de Itadori le permite someter a Sukuna. Pero si un humano común y corriente hubiera ingerido uno de esos dedos, Sukuna habría regresado por completo. En resumen, este ritual es la versión de Jujutsu Kaisen del Edo Tensei del mundo ninja. Aparte de este ritual, a Gojo no se le ocurría ninguna otra explicación. Estos 2 desconocidos eran sencillamente demasiado poderosos para pertenecer a la era moderna. Lo que significaba que, alguien lo había orquestado. Alguien con los medios, el conocimiento y la locura necesarios para revivir monstruos de la antigüedad. Gojo intensificó su concentración. Estos 3 no eran la amenaza final. Eran pedazos. Piezas en un tablero mucho más grande. Finalmente, el hombre que estaba en el centro dio un paso al frente. Miró a Gojo a los ojos y habló con calma. El hechicero de los 6 ojos, así que eres el infame Gojo Satoru. No eres tan impresionante como esperaba. Gojo arqueó una ceja, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Así que eres, el legendario hechicero de hace 400 años, Kashimo Hajime. Su mirada se posó en la figura musculosa que tenía al lado. ¿Comillas y eso te convierte a ti? Antes de que Kashimo pudiera responder, el hombre de la derecha intervino. Ishigori Ryu, probablemente viví unos 600 años antes de tu época. Entonces, desde la izquierda, Toji Fushiguro habló con los brazos cruzados y una voz fría. Supongo que no necesito presentación. Respecto a la petición que te hice entonces, ¿la cumpliste, Gojo Satoru? Gojo asintió levemente. El chico ahora es mi alumno. Su nombre es Fushiguro Megumi.
Toji susurró ese nombre entre dientes, con la mirada perdida. Entonces, mirando a Gojo directamente a los ojos, murmuró. Gracias, Gojo Satoru. Una leve pausa. Entonces su expresión cambió, su voz se tornó seria. Ten cuidado con Geto Suguru. O mejor dicho, la criatura que actualmente lleva puesto su cuerpo. No sé quién es, no sé de dónde viene, no sé cuál es su verdadero propósito. Pero sí sé esto. Sea lo que sea eso. Todos somos meras piezas en su juego. Y puede que no creas ni una palabra de lo que digo, pero no quiero que mueras en vano. Sin dudarlo, Toji levantó la mano. Y se clavó los dedos directamente en la sien. La sangre brotó a borbotones de su cráneo mientras su cuerpo se desplomaba a los pies de Gojo. Toji Fushiguro murió, una vez más. Silencio. Gojo no se movió. Kasimo e Ishigori apenas echaron un vistazo al cuerpo. No se sorprendieron, no se entristecieron. Para ellos, la fuerza lo era todo. No les importaban sus camaradas. No le importaban las alianzas. No me importaban los nombres. Solo tenían un objetivo. Ryomen Sukuna. El rey de las maldiciones. Ni siquiera Gojo Satoru, el más fuerte de los tiempos modernos, era su verdadero rival. Para ellos, él no era más que un calentamiento. No les importaron sus órdenes, las del que poseía el cuerpo de Geto, que les decían que entretuvieran a Gojo durante 20 minutos. No. Kasimo e Ishigori tenían toda la intención de matarlo aquí y ahora. Su mentalidad no era muy diferente de la arrogancia que Jogo mostró en su momento, justo antes de ser aniquilado por Gojo. Pero ¿se trataba realmente de arrogancia? ¿O simplemente tenían confianza en sí mismos? Al fin y al cabo, en su época, fueron reyes entre los hombres. Su orgullo se forjó con sangre y victoria, no con engaños. La única pregunta ahora era: ¿sobreviviría ese orgullo a la tormenta llamada Gojo Satoru? En otro lugar dentro de la barrera, la entidad que utilizaba el cuerpo de Geto Suguru observaba en silencio. Toji Fushiguro, tan poco fiable como cabía esperar, pensó para sí mismo. Pero nada de esto le sorprendió. Se había preparado para cualquier escenario. Había elegido Shibuya por una razón. Un lugar donde Gojo no podía desatar por completo su expansión de dominio. La barrera fue diseñada especialmente para debilitar el efecto de un Limited Void. Incluso había revivido a Kasimo Hajime antes de tiempo. Para él, con solo 20 minutos era suficiente. Si se eliminaran todas las variables externas. Si Gojo Satoru pudiera luchar en condiciones ideales. Si pudiera activar un Limited Void sin restricciones. Y si Kasimo Hajime desatara su técnica final. Ámbar de la bestia mítica, una habilidad prohibida y única que solo podía usarse una vez en la vida. Entonces, la pregunta final sería esta. En un duelo entre los dos hechiceros de Jujutsu más poderosos de la historia, separados por 4 siglos. ¿Quién saldría victorioso? 258, Serpiente de Cascabel. Capítulo 26, Serpiente de Cascabel. En lo más profundo de la estación de metro de Shibuya, miles de civiles permanecían inmóviles, paralizados por la inmensa energía maldita que impregnaba el aire. Gojo Satoru frunció el ceño. Sabía perfectamente que era aquello, una trampa, un plan diseñado específicamente para impedirle activar su expansión de dominio, vacío y limitado. Si la forzaba hasta allí, todos los que no fueran hechiceros a su alrededor serían aniquilados mentalmente en un instante, no durarían ni un segundo dentro de su dominio absoluto. Aún así, a pesar de la grave desventaja, el hechicero de Jujutsu más poderoso de la era moderna dio un paso al frente sin dudarlo, acortando la distancia hacia 2 formidables enemigos que lo esperaban. Sin embargo, la fuerza física por sí sola no sería suficiente para abrirse paso. El oponente que tenía delante, Kasimo Hajime, el hechicero más poderoso de 4 siglos atrás, no era solo una leyenda olvidada. Era terriblemente real. Y monstruosamente poderoso. Mientras tanto, en un continente remoto, lejos del caos de Shibuya, en lo profundo de un país inexplorado de África que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas del mundo, Zenin Kij acababa de completar otra misión de exorcismo. Sinceramente, estaba un poco desconcertado. Este pequeño país, hogar de no más de 100.000 personas, en su mayoría de ascendencia africana, había engendrado de alguna manera un espíritu maldito de grado especial a la par de la abominación de piel gris que había destruido hacía tan solo unos días. Aquel espíritu había adoptado la forma de un insecto gigantesco,
como una mantis retorcida hasta convertirse en algo mucho más grotesco. En una de sus garras blandía una enorme espada oxidada. Pero antes de que tuviera la oportunidad de desplegar alguna técnica, un solo destello negro del puño de Kij lo había reducido a polvo. Ahora que su nuevo cuerpo había madurado por completo, y se había perfeccionado aún más mediante un entrenamiento implacable en técnicas de respiración, la destreza física de Zenin Kij había evolucionado hasta convertirse en algo aterrador. En este punto, su poder bruto solo podía describirse como: la tierra no puede atarlo, ni los cielos pueden retenerlo. En comparación con esto, ni siquiera el Hollow Purple de Gojo Satoru podría ser capaz de bloquear un puñetazo serio de Kij. Ahora mismo, entre los dos, ¿quién ostentaba realmente el título de hechicero más poderoso? Era difícil decirlo. Dicho esto, a Kij nunca le importaron realmente títulos como el más fuerte. En todos los mundos por los que había pasado, siempre había terminado siendo el más fuerte. Nunca vio a los demás como enemigos a los que derrotar. Su afán de poder no nació de la rivalidad, sino de la curiosidad, la alegría y la convicción personal. La muerte, la había enfrentado demasiadas veces como para contarlas. Su verdadero enemigo no era de este mundo, ni de ningún otro. Siempre fue el mismo. Un viaje interminable hacia la cima. Y tal vez, eso era lo único que realmente le importaba. Incluso si algún día no lograra ser el más fuerte y muriera en algún rincón lejano del multiverso, Zenin Kij creía que no se arrepentiría. Pero justo cuando esos pensamientos llenaban su mente, el tono de llamada resonó desde el teléfono que llevaba en el bolsillo. «Hola, Yuta, ¿qué ocurre?», preguntó Kij, mirando la identificación de la llamada. Era Okotsu Yuta. Pero la voz al otro lado del teléfono era tensa, casi presa del pánico. Comillas Kij-san, nuestra escuela fue infiltrada por un espíritu maldito de grado especial. Uno de los que escapó el otro día robó todas las pinturas de la muerte del vientre maldito y todos los dedos de su cuna que habíamos recuperado. Y justo antes de eso, te enviaron repentinamente al extranjero. Yo mismo acabo de regresar de Osaka. Gojo, Sensei sigue atrapado tras la cortina de Shibuya. Todo esto está sucediendo. Al mismo tiempo, siento que algo más grande está pasando. Al oír eso, la expresión de Kij se ensombreció. Pensó rápidamente y luego respondió con firmeza: entendido, Yuta, regresaré de inmediato. Escucha con atención. De ahora en adelante, no abandones la escuela. Asegúrate de que los alumnos de primero y segundo regresen al cuartel general. Hasta que yo llegue, estarás a cargo de la preparatoria Jujutsu. Comillas entendido, Kij-san, no te defraudaré. La voz de Yuta estaba llena de una determinación inquebrantable. Al finalizar la llamada, Kij activó su percepción del infinito. Su mirada penetrante recorrió el paisaje lejano. Y en un solo movimiento, saltó por los aires, despegándose del suelo y elevándose hacia el cielo, corriendo a través del firmamento en dirección a Japón. Los cielos azules se abrieron ante él, dejando tras de sí estruendosos estampidos sónicos. Las nubes se dispersaron a lo largo de su camino, desgarradas por la fuerza bruta de su paso. Pero Kij no tenía ni idea. Alguien estaba esperando. Alguien ya había preparado un arma, solo para matarlo. África, base militar secreta de Estados Unidos. En el interior de una instalación secreta, oculta en lo profundo de la naturaleza salvaje, un soldado negro permanecía sentado encorvado frente a un monitor satelital, con los ojos entrecerrados por el aburrimiento. Pero al segundo siguiente, la pantalla cambió. Un objeto, que se desplazaba a velocidades supersónicas, surcaba ahora la atmósfera superior. Las alarmas sonaron con fuerza. El sistema de detección por satélite de la base había identificado un objetivo volador desconocido. El soldado se incorporó de golpe y empezó a teclear frenéticamente. Comillas Andrew, ¿qué está pasando?, rugió el general de división William Cage al irrumpir en la sala de control. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzar la consola, el soldado presa del pánico, Andrew, gritó, señalando la pantalla. Comillas oh, Dios mío, señor, ten piedad, general. Comillas ese es un extraterrestre, ese tipo asiático, está volando. Comillas general Cage, te juro que esa cosa no es humana, tiene que ser un supersoldado de otro planeta. El general Cage sacó a Andrew de la silla de un tirón y lo apartó bruscamente. Comillas Andrew, idiota, cállate y apártate. Pero en el momento en que vio la imagen del satélite ampliada, su corazón se detuvo. Ahí estaba. Alguien corría a toda velocidad por el cielo, a tal velocidad vertiginosa, a su paso se generaban ondas expansivas que sacudían la atmósfera superior.
En un silencio atónito, el general Cage tomó su teléfono satelital de alta seguridad. Llamó por teléfono al presidente de los Estados Unidos. Un minuto después. La base militar secreta, desconocida incluso para la mayoría de los gobiernos del mundo, abrió 4 silos de misiles subterráneos. Comillas General Cage. 4 misiles supersónicos Rattlesnake están listos para su lanzamiento. Andrew, ya de vuelta en su puesto y con un semblante muy serio, informó con claridad. El rostro del general se volvió frío. Con voz atronadora, dio la orden. Comillas no esperes más, disparen a discreción, acaben con él sin dudarlo. Aunque Jesús mismo descendiera del cielo hoy, no podría salvar esa cosa, es una orden directa. Desde las profundas y oscuras cámaras de lanzamiento. 4 misiles Rattlesnake irrumpieron en el cielo, dejando tras de sí una estela de fuego abrasador mientras atravesaban la atmósfera. Su objetivo estaba fijado. Zeninkij. Y no se detendrían. Hasta que fue borrado del cielo. Abre interrogación. 259, el hombre que no quiso morir por armas nucleares. Capítulo 27, el hombre que no quiso morir a manos de las armas nucleares. 4 misiles hipersónicos, de la clase Rattlesnake, el orgullo de la tecnología militar estadounidense, surcaron los cielos silbando, dejando tras de sí largas estelas de fuego mientras se dirigían hacia la ubicación de Zeninkij. Pero en el momento en que superaron la marca de los 50 kilómetros, el sistema de percepción infinita de Kij registró inmediatamente la amenaza que se aproximaba por detrás. Su expresión se torció de sorpresa. Sinceramente, después de haber recorrido tantos mundos, esta era la primera vez que había sido blanco de misiles reales. Sus ojos penetrantes escudriñaron la carcasa exterior de las 4 ojivas, y las palabras en inglés grabadas en sus cuerpos le dijeron rápidamente todo lo que necesitaba saber. No cabía duda, esto era obra de Estados Unidos. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque en la carcasa estaba escrito claramente. Fabricado por First Washington Military Industry, misil hipersónico tipo I de la clase Rattlesnake. Tras respirar hondo, Kij se sumergió en su memoria, extrayendo cada detalle que conocía sobre estas armas a partir de los datos militares de este mundo. Una sombra se proyectó sobre su rostro. El Rattlesnake tipo I, el principal proyecto de misil hipersónico estadounidense del que se ha hecho público, era capaz de transportar hasta 4 ojivas nucleares. Si cada uno de esos misiles estuviera completamente armado, eso significaría que tendría el equivalente a 5 misiles Little persiguiéndolo por cada misil, 20 bombas nucleares, si todas estuvieran cargadas. Aunque solo una de las bombas llevara una ojiva, no sobreviviría a la explosión. La temperatura del núcleo de la explosión sería suficiente para vaporizar su cuerpo en un instante. Pero los misiles aún estaban a decenas de kilómetros de distancia, y en este mundo, sus capacidades físicas eran limitadas. Eso significaba que, incluso con la percepción infinita, no podía penetrar la estructura interna de las ojivas para confirmar su carga útil. Lo peor de todo es que los misiles viajaban a casi Mach 10. Eso le dio menos de 3 minutos para idear un plan. Si no encontraba una solución pronto, este sería el final de su viaje en este mundo, un final irónico a manos del fuego nuclear. Lo que no sabía era que los 4 misiles Rattlesnake estaban completamente armados, y ahora no había nada entre ellos y él. Bueno, pronto lo descubriría por sí mismo. Mientras tanto, en la Casa Blanca en Washington D.C., se añadió discretamente un aviso oficial al sitio web del gobierno estadounidense. Fue una actualización pública típica. Comunicado sobre una prueba no programada de las armas estratégicas más recientes del país, que debía tener lugar hoy, 31 de octubre de 2018, en una zona deshabitada de África. Pero la verdad detrás de la repentina e imprudente decisión del presidente de lanzar un ataque nuclear en tiempos de paz, no era enteramente suya. Unos días antes, se había reunido en secreto con un espíritu maldito, uno que había utilizado una técnica maldita para alterar sus pensamientos. De no ser por los 6 ojos de Gojo Satoru y su dominio sin igual de la teletransportación, podría haber sido él quien sufriera la ira del infierno nuclear. Al mismo tiempo, muy lejos, en Shibuya, Tokio, ese mismo espíritu maldito permanecía junto a la ventana de un rascacielos, contemplando con calma el cielo nocturno. Comillas cuánto ha avanzado la humanidad. En tan solo 100 años, han pasado de las espadas a armas capaces de aniquilar una nación. Tras finalizar la llamada, bajó el teléfono,
Pero no se movió ni un ápice, su mirada era serena, como si saboreara el momento previo a un gran acontecimiento. Por muy poderoso que seas, no puedes sobrevivir a un impacto directo de un ataque nuclear, esta vez. Estás acabado, Zenin Kij. 50 kilómetros, 40, 30, 20. Kij entrecerró los ojos mientras seguía con la mirada las ojivas que se aproximaban, con todos sus sentidos fijos en su descenso a gran velocidad. Sin tiempo para adivinar si estaban armados o no, actuó. En pleno aire, giró bruscamente su cuerpo y se lanzó hacia la tierra como un misil, surcando el cielo a una velocidad explosiva. No disminuyó la velocidad, al contrario, se impulsó desde el aire, haciendo que su impulso aumentara aún más. En tan solo 3 segundos. Un estruendo ensordecedor rasgó el aire. La onda expansiva sacudió el suelo a cientos de metros en todas direcciones, como si un martillo de hierro golpeara tierra blanda. Sin dudarlo, Kij se estrelló contra la tierra, hundiéndose en ella como un meteorito, cavó cada vez más profundo usando solo sus extremidades, pulverizando capas de roca con pura fuerza física. 10 segundos después. Los 4 misiles Rattlesnake alcanzaron el lugar exacto que acababa de abandonar. Y explotó. 300.000 toneladas de TNT detonaron simultáneamente, desatando una monstruosa nube en forma de hongo que se elevó miles de metros en el cielo sobre el continente africano. En un instante, la tierra bajo la explosión quedó arrasada, formando un cráter de 260 metros de ancho y más de 100 metros de profundidad. En la zona cero, la temperatura alcanzó niveles tan extremos que todo ser vivo en las inmediaciones se convirtió en vapor en un abrir y cerrar de ojos. Pero incluso enterrado en lo profundo de la tierra, Kij no pudo escapar de la conmoción. La onda expansiva de la explosión atravesó la tierra y las piedras, destrozando las capas superiores y provocando que la tierra se derrumbara sobre él. Su cuerpo sobrehumano fue aplastado y retorcido como masa bajo una prensa hidráulica, sus extremidades desgarradas, pero su cabeza permaneció protegida, resguardada con todas sus fuerzas. Mientras su cerebro permaneciera intacto, podía activar la técnica de maldición inversa para regenerarse incluso estando al borde de la muerte. 3 horas después de la explosión, Zenin Kij finalmente localizó la base militar estadounidense oculta en algún lugar de esta región de África. Surgió del suelo en una explosión masiva de tierra, su maltrecha camisa se hizo jirones, dejando al descubierto su torso musculoso, cuyos músculos brillaban con una fuerza bruta. Con la mirada fría y el torso desnudo, Kij fulminó con la mirada a los soldados estadounidenses que tenía delante. Una sonrisa torcida asomó en la comisura de sus labios, dejando ver hileras de dientes afilados y brillantes. El que salió ahora. Era Ann McGear. Abre interrogación. 260, Juego de sacrificio mortal. Capítulo 28, Juego de sacrificio mortal. Un soldado afroamericano miró con incredulidad la figura que se acercaba a su base militar. El hombre caminaba con pasos tranquilos e inquebrantables, su torso desnudo dejaba ver un físico esculpido y una postura poderosa, como la de un guerrero de una guerra futura. Ese hombre era Zenin Kij. Los ojos del soldado se abrieron de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Empuñando su rifle M4 desde detrás de la barricada, lo alzó hacia Kij y gritó provocativamente. Comillas, oye, tenemos un mono amarillo en la puerta de casa. Alto, no te muevas o te disparo. Pero antes de que las palabras terminaran de salir de sus labios, Kij desapareció de la vista, su cuerpo se movía más rápido de lo que cualquier ser humano podría seguirle el ritmo. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba entre ellos. Sin dudarlo, desarmó a todos los soldados que estaban a su alcance, arrebatándoles los fusiles de las manos como si fueran juguetes. Con un simple giro de muñeca, cada M4A1 quedó aplastado, doblado y deformado como ramitas quebradizas. En cuestión de segundos, la pila de armas se convirtió en nada más que acero retorcido y enredado como una cuerda. Kij los dejó caer al suelo. Entonces, con una bofetada precisa y sin esfuerzo, le destrozó todos los dientes al soldado negro, enviándolo a volar hacia atrás como un muñeco de trapo, inconsciente antes de tocar el suelo. Lo diré una sola vez, llévate tus juguetes, y a este mono negro, y piérdete de mi vista. Dejando esas palabras en el aire, Kij siguió caminando. Nadie podía detenerlo mientras atravesaba las puertas y se adentraba en el corazón de la base. Pero algunos de los soldados supervivientes que estaban detrás de él sacaron sus pistolas de reserva y apretaron el gatillo. Decenas de balas silbaron en el aire, todas dirigidas a su espalda. Kij se dio la vuelta.
Con apenas un ligero movimiento de los dedos, interceptó las balas que se aproximaban y las devolvió. Al instante siguiente, los cuerpos estallaron como blancos alcanzados por cañones. Las extremidades salieron volando, los torsos se retorcían y no quedó un solo cadáver intacto. Los disparos y el caos resonaron en toda la base militar durante 3 minutos completos. Luego, silencio. Tras aniquilar al último soldado apostado en la base, Zenin Kij se elevó en el aire, su cuerpo se concentró en el cielo, y se dirigió hacia el este. Hacia Japón. Al mismo tiempo, dentro de la barrera de Shibuya, Tokio. Tras la barrera que aislaba Shibuya, una figura permanecía impasible detrás de la ventana de cristal de un centro de mando oculto. El hombre que lucía el rostro de Suguru Geto ya no era quien había sido. Se trataba de Kenjaku, un espíritu maldito de épocas pasadas que ahora poseía el cuerpo de Geto. Observaba en silencio, con la mirada fija en el reino prisión, el objeto que ahora mantenía a Gojo Satoru en un estado de estasis eterna. ¿Por qué no pudieron trasladar el reino prisión después del sellado? Kenjaku pronto lo comprendió. Dentro de la prisión, Gojo activaba continuamente Limitless Blue, generando una fuerza gravitatoria que anclaba el reino prisión a la Tierra. Esto hacía que el traslado fuera prácticamente imposible. Sí, habían sellado a Gojo. Pero a diferencia de los acontecimientos del mundo original, esta versión tenía una anomalía crucial. Zenin Kij. En esta línea temporal, el nivel de poder de la humanidad se había desviado drásticamente. Muchas batallas ya se habían alejado de sus resultados originales. Su éxito al sellar a Gojo dependió en gran medida de la participación de Kashimo Hajime, el hechicero de Jujutsu más poderoso de hace 400 años, ahora aliado con su causa y respaldado por la artillería de largo alcance de Ishigori Ryu. La brutal sinergia entre la agresión en el combate cuerpo a cuerpo y el bombardeo a distancia había acorralado incluso a Gojo. Aún así, Gojo había resistido más de 20 minutos de combate implacable bajo las limitaciones naturales del mundo, sin perder ni escapar. Y en el momento crucial, Kenjaku atacó desde las sombras, activando el reino prisión para sellar a Gojo Satoru de forma permanente. Pero Gojo ya lo sabía. El cuerpo que tenía delante ya no era el de Suguru Geto. Era un desconocido, un parásito con el rostro de su mejor amigo. Y sin embargo, aún sabiendo eso, enfrentarse a un rostro tan familiar. Dudó. Esa única grieta emocional fue suficiente para su caída. A pesar de su encarcelamiento, Gojo no se dejó consumir por la desesperación. No en este mundo. Porque Zenin Kij existió. Mis alumnos son increíbles, había susurrado antes de ser sellado. Allí afuera, Yuta Okotsu seguía en pie. Y Kij. Sí, Gojo creía que, por muy siniestros que fueran sus planes, sus alumnos los aplastarían. Y sobre todo, creía. Zenin Kij vendría a por él. Esa creencia, y solo esa, fue lo que hizo de Gojo Satoru quien era. Dado que el reino prisión no podía ser movido, Kenjaku lo abandonó temporalmente. Se giró hacia Kashimo e Ishigori, indicándoles que salieran de la barrera. Afuera, esperando, se encontraba Maito, el espíritu maldito que ejecutaba sus operaciones. Maito entregó todo, experimentos humanos modificados con la transfiguración ociosa y objetos malditos que había recolectado por el camino. Kenjaku sonrió mientras examinaba las grotescas ofrendas. Bien hecho, Maito, el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, resurgirá pronto. Pero. ¿Pero qué? Maito inclinó la cabeza, con los brazos cruzados. No vivirás para verlo. En el instante en que esas palabras salieron de la boca de Kenjaku, una red de energía maldita se encendió en el aire. Una foca. Los ojos de Maito se abrieron de horror al verse atrapado dentro de una formación maldita. Los humanos, criaturas repugnantes, no se puede confiar en nadie. Mientras Maito yacía sangrando, destrozado e indefenso, Kenjaku se arrodilló a su lado, con una mano sobre su pecho. Lo siento, Maito, pero necesito tu técnica, transfiguración ociosa, es parte del plan. Y con su técnica de fusión, Kenjaku absorbió el alma de Maito, asumiendo sus habilidades como propias. Kashimo Hajime frunció el ceño, sus cejas se arrugaron con creciente irritación. Kenjaku, esta es la última vez que te ayudo. Si Sukuna no despierta lo suficientemente fuerte como para satisfacerme, te mataré. Sus palabras fueron absolutas, no una amenaza, sino una promesa. Kenjaku solo sonrió. Tranquila, Kashimo, yo te ayudaré. Tendrás tu batalla definitiva contra Ryomen Sukuna. A decir verdad, no tenía pensado involucrar a ninguno de ustedes, pero ahora,
Las cosas han cambiado. Hay alguien más que se interpone en mi camino, alguien que lo ha trastocado todo. Zenin Kij. Ha eliminado a más de mis fuerzas de las que puedo recordar. Si queremos que este plan tenga éxito, necesito todo vuestro poder. Ah, Irri, no te preocupes, yo tampoco he olvidado la promesa que te hice. Ahora que tenía en sus manos la transfiguración inactiva, el plan milenario de Kenjaku finalmente se puso en marcha. El juego mortal de la eliminación. Un ritual maldito a nivel nacional que alteraría el equilibrio de poder. Había comenzado oficialmente. Abre interrogación. 261, Rey de las Maldiciones. Capítulo 29, El Rey de las Maldiciones. El llamado juego de la eliminación era, en realidad, parte de la visión definitiva de Kenjaku, un plan que él denominó la evolución de la humanidad. Pero su funcionamiento era tan brutal y antinatural que la mayoría de la gente ni siquiera podía comprenderlo. Kenjaku había ideado este torneo mortal para obligar a los hechiceros a luchar a muerte. Cada enfrentamiento, cada muerte, todo tenía un único propósito: acumular una enorme cantidad de energía maldita. Comprimida y refinada, esa energía se convertiría en su núcleo fuente. El motivo detrás del juego de selección. Para controlar las mentes de miles de millones de personas, Kenjaku necesitaba un suministro prácticamente ilimitado de energía maldita. Así, creó un campo de batalla, obligando a los hechiceros a participar en un retorcido juego de supervivencia. Cada muerte, cada gota de sangre derramada, era combustible para su ritual. Una vez reunida la energía suficiente, iniciaría la fase final de su plan: unificar todos los cuerpos humanos en una nueva y singular forma de existencia. Controlar al maestro Tengen habría sido fácil para alguien como Kenjaku. Pero había un problema que se interponía en su camino. Comillas que, ni siquiera un ataque nuclear podría matarlo. Un oficial militar de alto rango gritó, con el rostro pálido de incredulidad, al recibir un informe procedente de Tokio. Así es, respondió la voz al otro lado, con tono sombrío. No solo sobrevivió, sino que destruyó una base militar entera en África, y solo le tomó 3 minutos. ¿Qué clase de monstruo has despertado como nuestro enemigo? De vuelta en su escondite, Kenjaku cortó sombríamente la comunicación con Washington. Su rostro reflejaba frustración. Sabía que los misiles Serpiente Cascabel viajaban a casi Mach 10. Una vez lanzados, ni siquiera los hechiceros podrían reaccionar con la suficiente rapidez, a menos que tuvieran la capacidad de teletransportarse como Gojo Satoru. Y con una carga nuclear de 300.000 toneladas de TNT, el radio de la explosión debería haber arrasado con todo en kilómetros a la redonda. Sin embargo, Zenin Kij sobrevivió. Kenjaku no quería creerlo. Pero los hechos estaban justo delante de él. Ese hombre era una amenaza. Una amenaza para todo, incluida la asimilación del maestro Tengen. Tras pensarlo un rato, Kenjaku tomó una decisión. Tuvo que atraer a Zenin Kij lejos de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. Había 2 razones. Primero, obligar a los demás hechiceros de la preparatoria Jujutsu a participar en el juego de la eliminación para rescatar a Gojo. Eso agotaría sus recursos de combate. Segundo, para involucrar al propio Kij en el campo de batalla. Mientras permaneciera en la preparatoria Jujutsu, Kenjaku no podía arriesgarse a ir a Tengen. De vuelta en Tokio. A la mañana siguiente, Zenin Kij finalmente llegó a la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. Comillas Kij-san, has vuelto, gritó Panda, corriendo hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Cuál es la situación ahora?, preguntó Kij, aterrizando suavemente. ¿Ha regresado Gojo Satoru? La expresión de Panda se tornó sombría, bajó la mirada y respondió en voz baja. No, todavía no. Anoche, un usuario de maldiciones apareció fuera de la escuela gritando algo. Dijeron que Gojo Sensei había sido sellado en Shibuya, que la era de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio había terminado. Afirman que ha comenzado la era de los usuarios de maldiciones. Tokio es un caos ahora mismo. Espíritus y hechiceros renegados andan sueltos. Un grupo de civiles despertó repentinamente técnicas malditas. Todos nuestros hechiceros de mayor rango fueron enviados a la ciudad. Pero gracias a tu orden, los alumnos de primero y segundo año se quedaron para proteger la escuela. Shibuya está ahora rodeada por una extraña barrera, un campo de batalla llamado el Juego de la Purga. Gojo Sensei está atrapado dentro. Ya veo, asintió Kij. Le dio una palmadita en el hombro a Panda con una leve sonrisa. Gojo Satoru ha cargado con el peso de ser el más fuerte durante años. Por ahora, yo cargaré con esa responsabilidad. Sin decir una palabra más,
Se dirigió al despacho del director Yaga. El plan del enemigo. En todo Japón, cada vez más civiles habían comenzado a despertar sus propias técnicas malditas. El país se estaba sumiendo en el caos. Los espíritus malditos aparecían incluso en el campo. Regiones enteras estaban siendo invadidas. Tanto la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio como la de Kioto estaban al límite de su capacidad. Dentro del despacho del director, Kige empujó la puerta para abrirla. Director Yaga, Yuta, estoy de vuelta. En el momento en que lo vieron, Yaga y Okotsu Yuta se iluminaron. Yuta prácticamente saltó de su asiento. Comillas Kige-san, ¿estás aquí? Pregúntale al director lo que necesites, tengo que irme. Nanami y Mei senpai están luchando contra un espíritu de grado especial, necesito ayudarlas. Y con eso, Yuta salió disparado como un torbellino. Yaga dejó escapar un suspiro cansado y luego se volvió hacia Kige. Me alegra que hayas vuelto, escucha con atención. Teníamos todos los dedos de Sukuna guardados en la escuela, fueron robados. Sospechamos que el ladrón era un espíritu de grado especial, lo más probable es que su verdadero objetivo sea Itadori. Parece que pretenden resucitar por completo al rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. No sabemos cuántos dedos ha reunido el enemigo, pero Itadori y los alumnos de primer año se encuentran actualmente protegidos dentro de una barrera fortificada aquí en la escuela. En cuanto a Gojo, todavía no estamos seguros de su estado exacto. Todos los hechiceros que hemos enviado al juego de la purga para rescatarlo, ninguno ha regresado. Ese campo de batalla, es más bien un auténtico juego de supervivencia. Kige escuchó en silencio. Cuando Yaga terminó, se levantó y caminó hacia la puerta. Traeré de vuelta a Gojo Satoru, director Yaga. Y con esas palabras, su figura se desvaneció. 5 minutos después. En el preciso instante en que Kige entró en la barrera del juego de exterminio. En una habitación oculta de Tokio, Kenjaku se encontraba frente a una pantalla holográfica, observando la imagen de Kige. Susurró en voz baja, con un tono cortante. Es hora. Demos la bienvenida al verdadero rey, al juego. Uraume, el que sirvió a Sukuna. Uraume, un usuario de maldiciones de hace 1000 años, fue en su día uno de los vasallos más leales de Ryomen Sukuna. Al igual que muchos otros, Uraume había sido revivido por Kenjaku mediante la técnica maldita, transferencia cerebral. Dominaba una técnica basada en el hielo y también la técnica de maldición inversa, lo que lo convertía en un rival a la altura de los hechiceros de grado especial. Pero el poder más aterrador de Uraume, era la cocina maldita, una técnica culinaria grotesca que utilizaba carne humana como ingrediente principal. Fue este arte perturbador lo que hizo que Sukuna lo prefiriera. Ahora, Uraume se movía silenciosamente bajo las órdenes de Kenjaku. Silencioso, oculto. Y siguiendo cada movimiento de Kige desde las sombras. En la puerta principal del Instituto de Jujutsu de Tokio, el último bastión de la humanidad contra el mundo de las maldiciones, apareció Kenjaku, al frente de un pequeño pero aterrador grupo. A su lado estaban Uraume y los 3 hermanos del vientre maldito, CHZ, Kechizu y Eso. Sabiendo que las defensas de la escuela estaban debilitadas, avanzaron con confianza. Bajo las órdenes de Kenjaku, CHZ y sus hermanos se dispersaron para flanquear desde múltiples direcciones, creando distracciones para los hechiceros guardianes. Mientras tanto, Kenjaku y Uraume avanzaron directamente hacia el corazón de la fortaleza donde yacía oculto el cuerpo de Itadori YJ. Uraume, estos son todos los dedos de Sukuna, dijo Kenjaku, entregándole un pergamino sellado herméticamente. Combinado con el recipiente que encontraste antes, debería ser suficiente para resucitarlo por completo. Podrás localizar a Sukuna a través de estos fragmentos. No me uniré a vosotros, tengo otros asuntos que atender. Sin decir una palabra más, Kenjaku se dio la vuelta y se marchó, dejando a Uraume solo. Uraume hizo una reverencia en silencio en señal de reconocimiento, aceptando la misión. Pero apenas unos pasos más adelante, el camino de Kenjaku quedó bloqueado. Una mujer se encontraba frente a él, con su largo cabello rubio recogido, su mirada ardiendo de furia y convicción. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo ella. Los ojos de Kenjaku se entrecerraron. Si has venido a detenerme, te sugiero que no lo hagas. No tengo ningún deseo de pelear contigo, Yuki Tsukumo, hechicero de Jujutsu de grado especial. A decir verdad, ni siquiera conozco la naturaleza de tu técnica. Yuki entrecerró aún más los ojos y luego invocó a su Shikigami, una bestia gigante y maldita llamada Garuda.
Comillas, te atreves a usar el cuerpo de Suguru-Head como un trofeo, y todavía hablas como si fueras civilizado. Si no quieres pelear, entonces desaparece. Sin dudarlo, Yuki le clavó el pie a Garuda. La criatura se lanzó hacia adelante como un meteorito, apuntando directamente al corazón de Kenjaku. Kenjaku activó su defensa al instante. Sabía que no se trataba de una invocación cualquiera, Garuda era una extensión de todo el sistema de combate de Yuki, era a la vez arma y voluntad, fuerza y alma. Así son las cosas, no me dejas otra opción. Expansión del dominio, profusión uterina. Una oleada de energía maldita estalló, engullendo la cámara por completo. A diferencia de las expansiones de dominio tradicionales, la de Kenjaku no formó una barrera sellada. En cambio, invocó un dominio de barrera abierta, una técnica de nivel divino que se manifiesta sin delimitar un espacio, como pintar una obra maestra sin lienzo. Árboles enormes brotaban a su alrededor, retorcidos e imponentes. De su corteza emergían rostros humanos contorsionados, gemían, gritaban, miraban con ojos vacíos. El dominio de barrera abierta fue una evolución poco común de la expansión de dominio. No atrapaba al oponente en el interior, pero aún así le otorgaba al usuario una ventaja absoluta en la técnica. Solo se conocía a dos hechiceros que la empuñaban, la profusión útera de Kenjaku y el arte secreto de Yuki Tsukumo, la furia estelar. Ahora, en lo más profundo de las tumbas del corredor estelar, en la cámara sagrada donde residía el maestro Tengen, comenzó una batalla del destino. Yuki desató a Rin por completo, activando la furia estelar. Su masa, y la de sus Shikigami, se multiplicó hasta niveles inconmensurables. Se precipitó como una estrella fugaz en curso de colisión con la Tierra. Pero incluso entonces, nunca había dominado la expansión de dominio. Su destreza física y su técnica maldita eran inmensas, pero dentro del dominio del enemigo, eso solo no era suficiente. Yuki llegó a su límite y recurrió a su técnica final. Un agujero negro en miniatura. En su mano se formó una esfera de un negro intenso, no más grande que una canica. Pura muerte gravitacional, comprime y devora todo lo que está cerca. En el siguiente instante. Yuki Tsukumo, uno de los hechiceros de grado especial más respetados. Desapareció en el vacío. Kenjaku salió disparado por la explosión gravitacional, con el cuerpo ensangrentado y desgarrado. Pero sonrió. Aún tambaleándose, descendió la escalera hacia el corazón profundo de la tumba. Maestro Tengen, ya voy. Comillas, ¿estás preparado para aceptar tu destino? Mientras tanto, Uraume ya había burlado las defensas internas de la escuela. En silencio, se infiltró en la cámara oculta donde se mantenía a salvo a los estudiantes de primer año. En un instante, congeló los cuerpos de Itadori YJ, Fushiguro Megumi y Nobaraku Hisaki, inmovilizándolos por completo. Entonces, Uraume sacó todos los dedos de su cuna y, sin dudarlo, comenzó a forzarlos por la garganta de YJ, uno por uno. Unos segundos después. El rey de las maldiciones, Rimen Sukuna, despertó. Como de costumbre, Itadori intentó reprimirlo. Pero esta vez. Sukuna susurró una sola palabra. Encadenar. Esa fue la frase que desencadenó un voto vinculante que el YJ habían hecho hacía mucho tiempo. ¿Las condiciones? 1. Al oír la palabra encadenar, YJ entregaría su cuerpo durante exactamente un minuto. 2. Después, olvidaría que la promesa alguna vez había existido. Por eso YJ nunca entendió cómo volvió a la vida la primera vez. Pero hoy, la verdad ha salido a la luz. Sukuna no tenía intención de permanecer para siempre en el cuerpo de YJ. Tenía otro objetivo en mente. Un cuerpo que él consideraba mucho más digno. Un hechicero con un potencial inmenso, incluso a los ojos del propio rey. Fushiguro Megumi. Hubo dos razones para esta elección. 1. La técnica de las 10 sombras, una rara habilidad heredada del clan Zenin, capaz de evolucionar hasta convertirse en un poder que podría rivalizar incluso con el de los hechiceros de grado especial. 2. Sukuna percibió una falla oculta en el cuerpo de YJ, algo antinatural, quizás un vestigio ancestral, algo creado hace mucho tiempo que podría obstaculizar su verdadero despertar. Uraume cayó de rodillas ante el renacido Sukuna, con el rostro enrojecido por la devoción. Bienvenido de nuevo, Lord Sukuna, susurró. Sukuna asintió brevemente. Luego se volvió hacia Megumi, que estaba paralizada. Con una expresión fría, sacó uno de sus dedos y se lo metió en la boca a Megumi.
Una oleada de energía maldita surgió, consumiendo a Megumi desde dentro. La reencarnación había comenzado. Rimen Sukuna, rey de las maldiciones, había abandonado por completo a Itadori YJI. Y ahora había renacido. En el cuerpo de Fushiguro Megumi. Sukuna flexionó su nuevo cuerpo, mirando hacia abajo a Itadori y Nobara, que yacían en el suelo. Levantó la mano, listo para atacar. Pero algo se removió. La conciencia original de Megumi, aún enterrada en lo más profundo de su ser, comenzó a resistirse. Sukuna chasqueó la lengua. Coma TCH. Por ahora, se retiró. La ejecución tendría que esperar. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.